Continuamos en Altas Horas y ahora pasamos una charla que tuvo Rita Abreu en la cabina de Mucho Más que Dos con la escritora, docente y dramaturga Susana Wayne. Ahora, por ejemplo, vamos a platicar con la autora de una novela. ¿De qué se trata la novela? Pues la novela se llama La prisionera húngara y está escrito por Susana Wayne. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida aquí a nuestra cabina. Es mucho gusto estar aquí presente con ustedes. Oye, cuéntanos, tú eres dramaturga, docente, escritora. ¿Te hiciste primero dramaturga? Por saber. Más bien me acerqué al teatro, estudié con Segisano para ser actriz, pero no se me dio en la vida. Entonces me fui hacia la dirección de actores y también a la dramaturgia, ¿no? Y después me interesó el guión de cine. Y a partir del guión de cine me di cuenta que qué fácil era pasar a la novela. Y como que el caminito te llevó. El caminito me llevó. Sí. Y la novela, pues, me apasionó. Y esta novela que hoy estamos presentando y además diciéndole al público que hay un ejemplar para quien se apure y marque por los teléfonos y las redes que di para que ustedes también disfruten de esta lectura. Esta novela ya en tu ruta como escritora, ¿qué número es? Pues a lo mejor es mi segunda novela, pero es mi quizás sexto o séptimo libro. Muy bien. Vamos a regresarnos un poquito a tu experiencia con Segisano, ¿no? Sí. Porque quizás esta novela está puesta como con escenas, ¿no? Y yo quisiera que le explicáramos sobre todo a las juventudes quién fue Segisano y la importancia de que este personaje estuviera en México y personas como tú tuvieran la experiencia de formarse con él. Sí. Bueno, Segisano eventualmente salió del Japón, estuvo en Rusia, luego estuvo en Alemania, luego fue a Estados Unidos y finalmente llegó a México. Y aquí pues formó muchos actores, directores de teatro, dirigió obras muy importantes para el teatro en México, ¿no? ¿Estamos hablando de los 50? Estamos hablando que él empezó ya cerca del finales de los 30, 40 y murió en los 60. Entonces, en esa época, en lo que sea el transcurso de esa época, formó muchísimos actores, directores de teatro, pero dirigió obras fundamentales para la escena mexicana. Entonces, formarse con él era todo un privilegio, ¿no? Pues sí, porque a mí me sorprendió que me recibiera muy jovencita. Ajá. Y en mi clase, pues ya habían actores profesionales, ya habían actores ya formados. Él mezclaba todo, pero pues yo era la chiquita del grupo, ¿no? Entonces, pues él aceptaba gente o no aceptaba gente y los corría con mucha facilidad. No me digas, o sea que todo el tiempo estabas ahí en la cuerda floja. Pues no, tenía su época en que lo que él decía un baño turco y entonces allí pues los que ya habían estado algún tiempo pues se quedaban, ¿no? O los daba de baja. Yo no pude participar en ningún baño turco porque mi papá no estaba para nada de acuerdo que yo estuviera estudiando eso tan jovencita. Entonces hizo todo lo posible para apartarme y eventualmente me fui a estudiar a Suiza, aprender idiomas y volverme una traductora. Y pues en ese interín, pues Segisano poco a poco se murió y yo ya dejé el teatro como con el pensamiento de actriz, ya era como directora o como maestra. Lo cual también te pone en una posición muy interesante, ¿no? A mirar los personajes de otra manera. Así es. Y siento que tu novela tiene mucho que ver con eso, no sé, como que está planeada para, una novela bien escrita siempre te va a hacer imaginar la escena, ¿no? Claro. Siempre te va a hacer sentir que estás en la
en la situación, ¿no? Claro. Esta prisionera húngara, vamos a darle al público una breve sinopsis, ¿no? Para que sepan más o menos cuál es la aventura que cruza tu personaje. Sí. Bueno, es una joven mujer que es húngara y ya joven se entera, después de la muerte de su abuela, le entregan un diario de su mamá biológica, que ella pensaba que era su tía. Y a partir de allí ella se entera de que pues que sus papás biológicos eran otros y nadie le había dicho nada, y se siente pues enojada por la mentira y decide salir en busca de su padre, que no era húngaro, y yo se lo acomodo a un personaje histórico real que se llama Plotino Rodacanati, que es hijo de un griego y de una madre austriaca, y Rodacanati fue a combatir en Hungría con los combatientes húngaros contra el imperio austrohúngaro, o sea, contra los austriacos. Sí. Por supuesto, los húngaros pierden la guerra y huye Plotino, y ella sale en su búsqueda ya muchos años después de ese levantamiento. No lo encuentra, va a buscarlo a Viena, no lo encuentra, se entera que estuvo en Francia, en París, lo va a buscar a París, y en París conoce a un francés que radica en México, en Veracruz, pero que hace el trabajo de ir en barco y llevar y traer mercancías entre ambos países. Y de alguna manera la convence de venir a México, porque ella se entera que Plotino Rodacanati efectivamente sí llegó a México. Y efectivamente aquí, bueno, saliéndome de la anécdota, efectivamente él llega a México e introduce ese socialismo del finales del 19, y abre una escuela para enseñarle a los artesanos, a los campesinos a leer, a defender sus derechos, y por supuesto es perseguido por las autoridades mexicanas. Bueno, eso es un hecho real. Sí. Entonces yo ahí mezclo la ficción con la ficción, ¿no? Historia. Y le doy esta hija que, pues, como pudo tenerla, ¿no? Pues exacto, sí, de que pudo tenerla y de que pudo haber pasado. Sí. Sí, bueno, es interesante, ahora dices tú, esta historia está ubicada en el siglo XIX. Sí. Y es muy interesante, ella viaja, hace una travesía en barco y prácticamente su vida va dando un giro absoluto, porque se aleja de la familia, se aleja de su país, empieza a tener el contacto con México, donde aprende el idioma, el personaje va, todo el tiempo hay acción en la novela. Sí. O sea, todo el tiempo van pasando cosas que van ubicándonos en distintos escenarios y en distintas situaciones, ¿no? Correcto. Y por supuesto hay una historia de amor. Sí. Bueno, hasta ahorita no sé si va a acabar porque yo no, me faltan como unas cuantas páginas para terminarla, pero es una historia interesante porque hay mucha pasión. Todavía no sabemos si va a ser de amor al final. Es una época en que confesarle que es amor a la pareja, pues no, ¿verdad? No era lo que se usaba. No, entonces, pues no sé si decir que hubo o no amor, porque no sabemos, porque nadie lo confiesa, pero lo que sí sabemos es que hay una pasión muy importante entre este personaje varón que conoce en México, y que también él tiene una vida muy interesante, y ahí van juntos con muchas dificultades y con muchas contrariedades, por decirlo así. Sí. Si el caminito no es así, ya no, tranquilito, no, para nada. No, para nada. Para nada, sí. Sí. Él, bueno, tú me decías, podemos recrear ciertas escenas. Creo que nos podemos detener en dónde crece este personaje. Sí, este personaje que se llama Juan es hijo de una prostituta francesa, porque en
puse en el puerto de Veracruz un burdel de francesas, porque eso era lo más atractivo, ¿no? Entonces la madame de este burdel traía a sus chicas francesas a México. Y esa es su madre, ¿no? Y le hacen creer que un personaje muy importante mexicano pues es su padre, que él no conoce, ¿no? Entonces, hay serios problemas de identidad allí también, ¿no? Ajá. Y él necesita salir de ese ambiente y pues hacerse una vida en donde no sepan de dónde viene o quién es, ¿no? Exactamente, para aquel estigma de que es el hijo de la prostituta, ¿no? Sí, exactamente. Y que le da una serie de conocimientos, le da una digamos, una batería muy rica, la verdad, ¿no? Y quiero decirles que esas escenas del burdel son maravillosas, Susana. Güey, de verdad que sí son maravillosas. Gracias. Sí, esas madames, y lo que pasa ahí es, sinceramente te lo digo, que sí es muy, muy disfrutable, y ese es el México también medio afrancesado que se estaba viviendo en esa época. Correcto. Yo no sé si recuerdan, todavía venden, creo, esas muñecas articuladas que tenían, que representaban a estas prostitutas francesas, pero que luego se quitó lo de prostituta y quedaron las muñecas francesas, ¿no? Las que son como de cartón. Esas. Ajá, que pueden mover sus brazos. Exacto. Y están bien pintadas, sí, con colores maravillosos, ¿no? Sus vestidos también con colores muy vivos. Sí. Todo pintado, desde luego. Todo pintado. Y el origen de esas muñecas era justamente en esa época relacionarlas con las prostitutas francesas que llegaron a México. No, pues qué dato, buenísimo. Se ve que la historia es tu pasión, ¿no? Porque el personaje tiene mucho que ver. Está buscando un padre que tú le pusiste un personaje histórico y real, ¿no? Pero todo lo que se va mezclando con la vida de él también tiene que ver con el México que está también en transiciones, con todos esos movimientos. Se ve que para ti la historia juega un papel así contundente. Bueno, a mí me fascina la historia y particularmente la historia de México. Y este periodo previo al porfiriato, que llega hasta la primera presidencia de Porfirio Díaz, me encantó. Y aprender cómo era México en esa época, qué es lo que sí había y qué no había, ¿verdad? Y cuáles eran los problemas sociales, económicos, Están políticos. muy bien situados, sí. Sí. Por clase social. Clase social, y la lucha de la gente. Y lo que me encantó es descubrir el afán de la gente por hacer cultura, sin ninguna participación o apoyo del gobierno, de los gobiernos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, el descubrir que había gente que quería hacer música y que quería cantar y que quería promover una cultura porque era su necesidad, ¿no? Pues fue una sorpresa muy grande. Claro, ahí está. Y otro asunto que ahí está también en esta novela de la que estamos hablando y para la que tenemos un ejemplar para ti, que es La prisionera húngara por Susana Wayne, es el punto en el que las mujeres tienen que hacer una serie de cosas a escondidas del marido. O del padre. O del padre. Y mira, bueno, luego toca que a tu vida también, en el siglo XX, te vuelve a pasar eso con tu padre, ¿no? Sí. Ahí esta húngara, digamos, que ya ha sorteado toda clase y no sabemos todo lo que le espera porque es muy, muy interesante porque lo pones y no parece excesivo, es una vida que va fluyendo en un periodo así de convulso, de complicado, cuando emigrar era como arrancarte así, ¿no? Prácticamente ella se desgaja, ¿no?, de un continente y llega a otro. Claro. Y ahí tiene un marido, o también, no sabemos precisamente, pero bueno, que tiene este papel, ¿no?, de poder decirle esto sí, esto no. Claro. Y ella empieza a vivir también con la maña, que también vimos a nuestras abuelas, emprender muchos caminitos para poder hacer lo que querían, que era, por ejemplo, tocar el piano. Claro, claro.
y no restringir tus habilidades o la inteligencia de la mujer a que solo sirviera a favor del papá o del marido, ¿no? O en el peor de los casos hasta del hermano, porque no podía la mujer por sí sola emprender nada. Sí. Sí, todo el tiempo tenía que tener la autorización. Sí. La autorización. Sí. ¿No? Bueno, has de haber disfrutado mucho de hacer este personaje y de hacer la novela La prisionera húngara. Sí, fue muy interesante porque cualquier cosa que se me pudiera ocurrir, pues tenía yo que verificar si era factible en esa época, cuáles eran las costumbres, qué tecnologías habían desarrollado, qué costumbres tenían, o sea, no podía yo decir gratuitamente nada. Exacto, y qué partes de la ciudad, ¿no? Y qué partes de la ciudad. ¿Por dónde caminaba? ¿Qué veía? Incluso vemos lo que veía, lo que miraba, los lugares que entraba. Sí, ¿no? Así es, efectivamente, reconstruir la Ciudad de México en el finales del 19, cuando todavía había canales de agua, ¿no? Era como una Venecia. O sea, para nosotros hoy en día decimos lástima, ¿no? Que no podemos disfrutar de una ciudad tan hermosa. Susana Bin, para ir cerrando esta conversación, bueno, ahí está el libro y aquí tenemos uno para ti, La prisionera húngara. Si nos llamas, bueno, aquí podemos hacer que tengas en tu mano esta lectura muy, muy disfrutable, así que vamos a tenerlo aquí hasta que tú llames y nos digas. Tú, como persona que has hecho cine, que has hecho teatro, ¿en dónde te gustaría verla? ¿O nada más quieres que tus lectores tengan el disfrute de las palabras? Bueno, me encanta como novela y creo que como novela está bien. Muchos lectores me han dicho que la ven como película o como serie, ¿no? Como serie, sí, estupendamente. Entonces, bueno, sí, puede ser. Podría ser, sí. Podría ser que este personaje, ¿qué se llama tu personaje? Minerva, pero le dicen de cariño Mini. Y Juan Pellegrino es ese compañero, pareja, que además ella tiene tantas contradicciones, ¿no? Sí. Es una relación llena de contradicciones. Sí. Y realmente personajes de carne y hueso. Gracias por esta novela, Susana Wayne. Pues muchas gracias por tus comentarios. Qué bueno que así lo veas, ¿no? Así lo veo, así lo disfruto y volvemos al tema que yo le he dicho también a la audiencia. Todo lo que nos lleva a pasajes de la historia de México nos hace disfrutar como doblemente, ¿no? Sí. 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 Muy, muy, muy gratificante. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, que sigas escribiendo muchas más y gracias por esta prisionera húngara. Muchas gracias, Rita. ¿Ya conocían la trayectoria o el trabajo de Susana Wayne? ¿No les dieron ganas de conocer más sobre esta historia de la vida de Minerva, una joven húngara que vive en la pequeña localidad de Győr y cambia por completo cuando recibe el antiguo diario de su tía abuela? Al leerlo descubre un inquietante secreto. Su verdadero padre no es quien ella pensaba, sino un anarquista griego llamado Plotino Rudakanati. En palabras de la autora, un personaje histórico real. Motivada por encontrarlo, emprende un viaje que terminó por traerla a México, donde una familia de hacendados la contrata como institutriz. Sin embargo, Minerva pronto descubre que se trata de una trampa para retenerla contra su voluntad. Mientras lucha por escapar y continuar con la búsqueda de su padre, se cruza con Juan Pellegrino, un guapo y enigmático inspector de policía que se presenta como su aliado. ¿Podrá confiar en él o se trata de un nuevo y peligroso obstáculo para localizar a Plotino? Esta historia se ubica en el México de finales del siglo XIX, una emocionante epopeya personal que sigue los pasos de una mujer que tras descubrir su identidad lo arriesga todo para tomar las riendas de su destino. Valentía, pasiones desbordadas y engaños se entrelazan en esta cautivadora novela histórica.